Hola, el día de hoy mis compañeros Yelgi Castro y Mariana Nieto les vamos a hablar del cambio de exergía de un sistema. Bueno, la exergía es una propiedad mediante la cual se busca determinar el potencial de trabajo de un sistema en un ambiente especificado y representa la cantidad máxima de trabajo útil que puede obtenerse cuando el sistema llega al equilibrio con el ambiente. El valor de la exergía depende tanto del estado del sistema como del estado del ambiente. Por tanto, se puede decir que la exergía es una propiedad de combinación. Bueno, la exergía de un sistema que está en equilibrio con el ambiente es igual a cero. Por tanto, el estado del ambiente se conoce como estado muerto, puesto que desde el punto de vista termodinámico, el sistema está prácticamente muerto, puesto que no puede realizar ningún trabajo cuando alcanza este estado. Bueno, un sistema en estado muerto está la temperatura y la presión del ambiente y no tiene ni energía cinética ni energía potencial, más sin embargo puede tener una condición química diferente a la que éste está. A continuación se desarrollan las relaciones con las exergías y los cambios de exergía para una masa fija y una corriente de flujo. Vamos a comenzar hablando de la energía interna. Existen cuatro tipos de energía interna, que son la sensible, la latente, la química y la nuclear. Pero es posible considerar que la energía interna consiste únicamente en energías sensibles y energías latentes. Vamos a hablar un poco acerca de estas. La energía sensible se presenta cuando hay una diferencia de temperatura entre dos sistemas termodinámicos, pero no se presenta un cambio de fase, y esto provoca una transferencia de energía de un sistema de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces, entre más grande sea la temperatura, mayor será la tasa de transferencia de calor. Y una vez estas se encuentran en equilibrio térmico, ya deja de existir esa transferencia de calor. La energía latente se manifiesta durante un proceso de cambio de fase a una presión constante y una temperatura constante. Entonces, cuando se suministra o se retira calor, es ahí cuando ocurre ese cambio de fase. Un ejemplo de esto es la condensación. Cuando se pasa de vapor a líquido, a pesar de que la sustancia está cediendo energía en forma de calor, ésta se encuentra en una temperatura constante. Este flujo de energía en forma de calor es igual a la entalpía de transformación, también conocida como entalpía de cambio de fase. Esto lo que quiere decir es que van a estar en interacción con el ambiente. Entonces, la exergía de una masa fija, que es la exergía sin flujo o de un sistema cerrado, lo que nos dice es que, pues, la segunda ley de la termodinámica, lo que nos dice es que esa energía que entra al sistema en forma de calor no se va a convertir 100% en trabajo. Entonces, por lo tanto, el potencial de trabajo de la energía interna debe ser menor que la propia energía interna. Entonces, para que esto se dé, debemos considerar un sistema cerrado en el que se van a despreciar las energías cinéticas y las energías potenciales, ya que no hay flujo o movimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este sistema que tenemos aquí. Tenemos un cilindro émbolo, como lo podemos ver acá, que tiene un flujo a una masa con una temperatura y una presión determinada, ¿cierto? Este sistema tiene un volumen, una energía interna y una entropía, y sufre un cambio de estado. El volumen cambia por una cantidad diferencial expresada en dB y el calor se transfiere con una diferencial expresada como delta de Q, que es esta que tenemos aquí. Entonces la transferencia de calor se da o sale desde el sistema en forma de calor por este lado y por este otro lado en forma de trabajo, o por este otro lado, en el cilindro émbolo. Y esa energía en forma de calor, como no nos dice la segunda ley de la termodinámica, que no es utilizada al 100%, va a un sumidero a una temperatura menor, que es esta que tenemos acá. Entonces, lo que nos dice es que la exergía de una masa especificada, en un estado especificado, es el trabajo útil que se puede producir cuando la masa experimenta un proceso reversible al estado del ambiente. Entonces, para entender esto, nos vamos a la fórmula de balance de energía, que como ya la conocemos, las energías que entran menos las energías que salen, está aquí, van a ser igual al delta de las energías del sistema, ¿cierto? En nuestro caso, que no tenemos ni energía potencial ni energía cinética,
nos queda solamente el calor, que sería la energía que estaría entrando a nuestro sistema. Ya sabemos que cuando el calor entra al sistema es negativo, y la que sale se convertiría o saldría en forma de trabajo. Entonces esto va a ser igual al delta de U, que es la energía interna de nuestro sistema, por lo que esta será mayor, como ya lo dijimos anteriormente, a la energía en forma de trabajo. Aquí lo evidenciamos. Bueno, como ya sabemos que en este sistema la única forma de energía o la única energía que vamos a tener es energía interna y las únicas transferencias de energía son calor y trabajo. La única forma de trabajo que un sistema simple comprensible puede involucrar durante su proceso reversible es el trabajo de fronteras, el cual se va a representar de la siguiente forma. Va a decir que el delta del trabajo va a ser igual a la presión por un delta de B, que va a ser igual a esa diferencia de presiones, que es la presión atmosférica, la presión absoluta menos la presión atmosférica por un delta de B, más la presión atmosférica por delta de B, que va a ser igual a ese delta del trabajo útil más la presión atmosférica por delta de B. Vamos a tener un trabajo diferencial también producido por una máquina como resultado de la transferencia de calor en procesos reversibles. Lo que nos dice es que ese trabajo o ese delta del trabajo de la máquina va a ser igual a 1 menos el T sub 0 sobre un T, que va a ser multiplicado por un delta del calor, un delta de Q, que va a ser igual a delta de Q menos T sub 0 sobre T por delta de Q, que va a ser igual a un delta de Q menos un T sub 0 negativo por ds, que finalmente se va a representar o va a ser igual a un delta del Q o diferencia de los calores menos un delta de WMT menos T sub 0 ds. El trabajo total útil es entregado cuando el sistema experimenta un proceso reversible desde el estado especificado al estado muerto o final, representado por la siguiente expresión, que va a ser delta W total útil, que va a ser igual al delta W útil más delta WMT igual a las diferencias de las energías internas, menos un P sub 0 o una presión atmosférica por dB más un T sub 0 ds, que esto va a ser igual a el delta W total útil igual a la diferencia de las energías internas más un P sub 0 por la diferencia de los volúmenes menos un T sub 0 por la diferencia de las entropías. Bueno, la exergia de un sistema cerrado de masa m se representa con la letra X, y este va a ser igual al cambio de las energías internas más una presión atmosférica que va a multiplicar el cambio en los volúmenes menos un T sub 0 que va a multiplicar el cambio de las entropías más una masa que va a multiplicar un volumen al cuadrado sobre 2 más un potencial gravitacional. Considero que lo esencial es tener en cuenta qué se debe necesitar o qué necesitamos en cada proceso para hallar lo que se quiere o lo que se busca. En este caso, la exergia del sistema cerrado sin flujo por unidad de masa se da despreciando la energía cinética y potencial en sistemas estacionarios. Finalmente nos va a quedar la fórmula que la exergia del sistema va a ser igual a la diferencia de las energías más un P sub 0 que va a multiplicar los volúmenes menos un T sub 0 que va a multiplicar las entropías. Y si queremos hallar el cambio de las exergias, como lo podemos notar, vamos a tener las mismas fórmulas que ya mencionamos anteriormente, pero en este caso de exergia del sistema cerrado, lo que va a cambiar es que vamos a multiplicar la masa por un volumen al cuadrado, un volumen 2 al cuadrado menos un volumen 1 al cuadrado, más la gravedad por un Z2 menos un Z1. Igual que la exergia del sistema. Se va a multiplicar una energía 2 menos una energía 1 más un P sub 0 que va a multiplicar un volumen 2 menos un volumen 1 menos un T sub 0 que va a multiplicar una entropía 2 menos una entropía 1.
Bueno, cuando las propiedades de un sistema no son uniformes, la exergia del sistema puede ser determinada mediante la integración que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces dice que el cambio de exergia de un sistema es cero si el sistema o el ambiente no cambia ninguna de sus propiedades durante el proceso. La exergia de un sistema cerrado es positiva o es cero, pero nunca es negativa. Y en un medio de baja temperatura sí es posible contener exergia, puesto que sirve como sumidero para una máquina térmica que su función sea absorber calor. Entonces tenemos el siguiente sistema aquí, que es una máquina térmica a la cual le está entrando una energía en forma de calor desde el ambiente o la atmósfera, como dice aquí. Sale también una energía en forma de trabajo y, como ya lo dijimos anteriormente, no toda esa energía que entra en forma de calor va a salir en forma de trabajo. Hay una energía en forma de calor que va a un sumidero que está en un medio más frío, que es este que tenemos aquí. Entonces la energía de un medio frío también es una cantidad positiva, dado que el trabajo puede producirse mediante la transferencia de calor. Exergia de una corriente de flujo, exergia de flujo o corriente. Bueno, un fluido en movimiento tiene una energía adicional que se llama energía de flujo. Esta energía es la necesaria para mantener un fluido dentro de una tubería o de un conducto. Bueno, este es conocido como W, se simboliza como W flujo y es igual a P por B, donde B es el volumen específico del fluido. Bueno, esta energía de flujo es esencialmente trabajo de frontera realizado sobre otro fluido que está corriente abajo. Bueno, esta energía está asociada con el trabajo de frontera que también se aplica sobre el aire de la atmósfera, en lo que para desplazarlo un volumen. Un ejemplo de esto sería esta gráfica que está aquí, en la que tenemos un movimiento, tenemos un émbolo imaginario, este representa el abajo, una cantidad de aire, un volumen de aire atmosférico desplazado y la presión. Bueno, este sería el flujo, y la cual lo que hace es hacer trabajo frontera sobre el émbolo, y este lo que hace es hacer trabajo frontera sobre el aire, así desplazarlo. Bueno, entonces es por eso que se dice que la exergia asociada con la energía de flujo es trabajo útil que entregaría un émbolo imaginario en la sección de flujo. Bueno, si el fluido está en movimiento, hay energía de flujo, que a su vez puede realizar un trabajo de flujo. Entonces esta energía asociada al flujo se expresa como X igual X de flujo, que es igual a P de B menos P sub C, es igual a la diferencia de las presiones por el volumen. Bueno, para el fluido en energía se determina su energía sin flujo, que se considera la energía cinética y potencial más la de flujo. Esto simplemente se simboliza el movimiento es igual a la sumatoria del fluido más el flujo. Entonces, al obtener que va a ser ya de las entalpías menos la temperatura inicial por la entropía más el volumen al cuadrado sobre 2 por la energía potencial por la unidad de masa. Entonces la exergia siguiente se expresa como si es igual a la diferencia de las entalpías menos temperatura multiplicada por la diferencia de la masa al cuadrado sobre 2 más la energía potencial por unidad de masa. Y el cambio de energía de una corriente de fluido de un estado inicial hasta el final es igual a delta de phi, que es igual a delta de phi, que todo vendría siendo igual a la diferencia de las entalpías más la temperatura, la diferencia por la diferencia de las entropías más el de masa gravitacional.